Buenos días a todos y todas. Comenzamos con la primera mesa de debate de estas jornadas. La primera pregunta va a ser para Manuel de la Rocha. ¿Cuál es el balance que se hace del Gobierno sobre la ejecución de los fondos europeos? Porque, curiosamente, la ejecución de los fondos se ha caído del debate político. Ya parece que no es motivo de pugna política. Bueno, primero dar las gracias a eldiario.es, a su director, Nacho Escolar, que no está aquí hoy, pero le felicito por su reciente paternidad, y por supuesto a Arsenio y a todo el equipo del diario y enhorabuena por un año más organizar estas jornadas, ¿no? Es un placer estar aquí. Bueno, yo creo que el ministro ya ha dicho unas cuantas cosas al respecto, pero trataré de señalizar y completar con 3 o 4 ideas que refuercen un poco su mensaje, ¿no? O sea, los fondos... respondiendo directamente a tu pregunta, el balance que hacemos es enormemente positivo. No es casualidad que España esté creciendo al 3,2% y creando el 40% del empleo el año pasado. Los fondos tienen mucho que ver en este desempeño. Es más, nuestro cálculo, nuestras estimaciones dicen que cerca del crecimiento, desde que empezamos a implementar el plan de recuperación, hay un incremento acumulado en torno a 2,6%, 2,6 puntos adicionales son lo que están creando, según nuestros modelos, los fondos de recuperación, añadiéndole al crecimiento de España en relación a lo que sería un escenario inercial. Por tanto, yo diría que los fondos están transformando España y lo están haciendo a través de 2 vectores, ¿no?, muy claros. Uno es el de las reformas, porque sabéis que los fondos europeos son inversiones y reformas. Yo creo que me habéis oído en este mismo sitio y lo digo en muchos otros, el plan de recuperación son inversiones y reformas. Por tanto, las reformas que hemos negociado y que son parte y condición del plan tienen un impacto a veces tan o más significativo que las inversiones. Hablo, por ejemplo, de la reforma del mercado laboral que negociamos con la Comisión Europea y que están permitiendo un crecimiento del empleo. El año pasado, solo el año pasado, 500.000 empleos, cerca del 40% del empleo, pero no solo empleo, sino que están reduciendo la temporalidad a la mitad, el empleo juvenil, todo esto en un contexto de incremento salarial, del salario mínimo, etcétera. Por tanto, mercado de trabajo. Otro segundo área que me gustaría destacar es todo el área de la formación y el capital humano, que son también reformas incluidas en el plan de recuperación. La ley de educación, la ley de reforma universitaria y me gustaría destacar la ley de formación profesional a la que le damos enorme importancia. Ya llevamos 340.000 nuevas plazas creadas en formación profesional que están permitiendo reducir el paro juvenil a la mitad. Y en tercer lugar, en el ámbito de las reformas, me gustaría destacar toda la agenda verde, es decir, todas las reformas que hemos hecho desde la ley de cambio climático, las leyes energéticas, la apuesta por las energías renovables que están haciendo de nuestro país el líder a nivel global, reconocido y reconocible, para apostar como un sitio que apuesta por la energía limpia, que apuesta por la energía barata y que está permitiendo atraer un montón de inversión. Eso en cuanto a las reformas. Podría seguir hablando de todo lo que tiene que ver con las leyes de ciencia, la startup, la ley en el ámbito empresarial, que se han hecho muchas cosas, pero diría esos 3 ámbitos iniciales. La otra gran pata son sin duda las inversiones, que están realmente permitiendo reindustrializar nuestro país, dotarle de mejor cohesión territorial, llevando proyectos a zonas donde había muy poca actividad económica y mejorando el valor añadido de actividades sectoriales en nuestro país. Dejarme dar algunas cifras. El ministro lo ha dicho y no quiero repetirme ni abrumar con cifras, pero son 48.000 millones ya ejecutados. El 40% están siendo con pymes y micropymes, 40%. Hay programas como el Kit Digital, que ya lleva 2.500 millones, que ha llegado ya a 600.000 pymes, es decir, 600.000 pymes ya se han beneficiado de los fondos y están teniendo la oportunidad de entrar en el mundo digital, digitalizarse y avanzar. Eso en un espectro. Luego en el otro espectro tenemos los grandes programas transformadores, que son los PERTES. Ahí ya tenemos 21.500 millones canalizados en los 12 PERTES, que están logrando, por un lado, transformar sectores
por ejemplo, el sector del vehículo eléctrico, con inversiones importantísimas en fábricas de baterías, en nuevas líneas de producción para, en un contexto difícil, ¿no es cierto?, transformar todo el sector del vehículo eléctrico, que es un sector importantísimo para nuestro país. Pero otros PERTEs más pequeños, como el PERTE aeroespacial, que ahora está tomando enorme relevancia, estamos canalizando recursos y logrando atraer empresas y tener la posibilidad, por ejemplo, PDL, que ha lanzado sus primeros cohetes, los Miura, ya estamos en el Miura 5, que nos hacen orgullosos a todos los españoles. Bueno, pues estos son fondos europeos. También toda la agenda de hidrógeno que estamos viendo, importantísimos proyectos de producción de hidrógeno y de creación de clústeres industriales en torno al hidrógeno verde, y con resolución de convocatorias y proyectos que se están anunciando también súper importantes. Por tanto, los fondos están transformando en buena medida nuestro país, ya sea llegando de forma capilar a través de muchísimos pequeños proyectos a muchísimas pymes que están aprovechándolos, con formación, con I+D+I, 23.000 millones llevamos ya en I+D+I y en proyectos científicos con los fondos, a grandes proyectos que transforman nuestra industria, que transforman nuestro sistema energético, que crean nuevos sectores como es el de los microchips. Yo creo que los datos están ahí, por tanto, la respuesta a tu pregunta es un balance enormemente positivo. La verdad es que vivimos en unos momentos bastante complicados desde el punto de vista geopolítico. Ana Mar Fernández Pasarín, tú como experta en el funcionamiento de la Unión Europea, ¿crees que hay suficiente cohesión en la Unión Europea para abordar estos momentos de incertidumbre geopolítica? En primer lugar, también quisiera agradecer a eldiario.es la invitación a participar en este evento. Yo creo que la cohesión va por capas, o sea que hay que ir al detalle, ¿no? Seguramente hay cohesión en cuanto al diagnóstico, y el diagnóstico es que efectivamente la Unión Europea necesita ser autónoma, tener la capacidad de defenderse, tener la capacidad de reorganizarse ante el cambio que se está produciendo en las alianzas tradicionales y también ante la situación en Ucrania. Por lo tanto, hay un consenso en cuanto a lo que está pasando, pero luego yo creo que a nivel de la cohesión después se tiene que modular o hay que ir al detalle, porque cuando bajamos al cómo, ¿no?, cuál es la respuesta al diagnóstico, ahí yo creo que hay diferencias. Y hay diferencias en distintos niveles, ¿no? Hay diferencias a nivel de los Estados miembros. No todo el mundo comparte exactamente la misma visión del cómo. También hay diferencias a nivel interinstitucional europeo. El tono del Consejo Europeo no es exactamente el mismo que el de la Comisión Europea o que de la alta representante para la política exterior y de seguridad. Y luego, sobre todo, también hay otro plano que es la cohesión a nivel ciudadano, ¿no? Hay encuestas, el Eurobarómetro salía hace unos días diciendo que hay un soporte, ¿no?, hay un apoyo global de la ciudadanía europea ante lo que podría ser un ejército europeo, pero hay que ir al detalle de las preguntas, ¿no? Habría que profundizar. No sé, la opinión pública en España es igual que la de Letonia, pues ahí yo creo que habría que afinar. Por lo tanto, sí que creo que hay cohesión en cuanto al diagnóstico de la situación y creo que estamos en la creación de las condiciones del consenso para la respuesta, ¿no? Y el tema de la financiación es una de las cuestiones que está sobre la mesa. Si me permite, en relación a lo que decía el secretario de Estado, quisiera añadir, porque creo que es muy interesante tanto la intervención del ministro como del secretario de Estado, que aquí el desafío era mayúsculo porque realmente el Plan Next Generation es un instrumento de gobernanza muy sofisticado, nuevo y muy exigente, ¿no? Y tanto en cuanto a reformas como a inversiones, los planes nacionales de los Estados miembros son centenares de páginas de compromisos y compromisos a 6 años vistas. Por lo tanto, yo creo que el desafío era enorme. La rigidez inicial europea en ese sentido para la monitorización del plan también era muy importante, pero luego se ha visto que la Comisión también ha flexibilizado su postura y esto ha permitido también conseguir un nivel de implementación pues mejor.
Tenemos también en nuestra mesa a Ángel Escribano, que se puede decir que es el directivo del momento, el nuevo presidente de Indra. ¿En qué se puede traducir el programa ReArm Europe para la industria española? Bueno, buenos días a todos. Agradecer al diario.es, como mis compañeros, el poder estar aquí y compartir con vosotros. Bueno, pues estos programas que anuncia la Unión Europea, pues ante todo es una oportunidad para el desarrollo de nuestra industria, que impulsará pues la reconstrucción y la construcción de nuevas plantas de producción y reforzará pues las cadenas de suministro que tenemos ahora mismo en la Unión Europea y especialmente en España, y que además pues estoy convencido que va a permear en todas las capas de la economía nacional. Actualmente, y por entrar un poco más en materia, prácticamente el 50% del material militar que está en la Unión Europea no es de procedencia de la Unión Europea, sino que viene de otros estados, ¿no? O de otras partes del mundo. Con lo que este programa lo que mayormente representa pues es el gran desafío que tenemos la industria europea de crear esas capacidades y de aumentar las capacidades instaladas que tenemos dentro de la propia Unión. Y hay diferentes áreas en este programa que van a permitir desarrollar y que son necesarias para las diferentes fuerzas armadas o las fuerzas europeas, como van a ser pues, el subir o capacitarnos, ¿no? Pues estar preparados con todas estas nuevas cosas que se han visto pues, para tener pues, estos sistemas de drones, antidrones, todo tipo de amenazas, la amenaza de la seguridad. Tenemos que estar muy preparados en todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, proteger todas nuestras infraestructuras críticas, que actualmente tenemos muchas más de las que nos creemos, ¿no? Y que hay que reforzarlas en todos los sentidos, ¿no? Como son con sus estructuras de mando y control, inteligencia artificial aplicada a procesos concretos, ¿no? Y bueno, y también tenemos que tener en cuenta que es un programa que tiene una visión a largo plazo. Es un programa que no se va a implementar mañana, ¿no? Es un programa que tiene pues, esa visión hacia el año 2030, o quizá un poquito más, ¿no? Y es decir, que es un ciclo expansivo para el sector, que implicará pues, esas inversiones millonarias que anuncia la Comisión y que estarán continuadas, o que lo importante, ¿no? Para el sector es que se vean continuadas y que estén soportadas durante años para que todo lo que tiene que ver con las empresas del sector pues tenga ese aseguramiento de seguir con estas inversiones y con esta creación del empleo cualificado y de la toma de decisiones para invertir en el mismo. Oriol Laspach, director de Economía Española de CaixaBank Research. Hay una palabra que se repite mucho en estos tiempos que es incertidumbre, ¿no? Incertidumbre en la economía internacional, incertidumbre en la economía europea. ¿Cómo pueden ayudar los fondos europeos a mitigar esta situación de incertidumbre? Sí, Rodrigo, muchas gracias al diario.es por la invitación y por participar en esa mesa redonda. Efectivamente, incertidumbre es un poco la palabra del momento, ¿no? Y no es fácil, digamos, lo pronunciamos en todos los discursos, pero aterrizarlo a cifras concretas y estimar el impacto que la incertidumbre que estamos viviendo puede tener no es nada fácil. No tenemos métricas que nos dan un poco nos ayudan a situar dónde estamos, volatilidad de los mercados financieros, algoritmos, digamos, que leen en las redes, un poco el mood, el tono de las palabras que se utilizan y que se ha probado en otras circunstancias parecidas que, digamos, en función de la evolución de estos índices, pues tenía más o menos impacto en la actividad económica. A nivel global, estos índices se sitúan ya en máximos históricos o máximos parecidos a los que alcanzamos durante la pandemia, ¿eh? O sea, esto ya nos da un poco de sensibilidad del punto en el que nos encontramos a nivel global, con diferencias muy importantes entre países, evidentemente pues donde la incertidumbre es más elevada y seguramente va a tener un impacto mucho más pronunciado, pues son los más directamente afectados por la batalla comercial con Estados Unidos, México y Canadá, por supuesto, en Estados Unidos también, y ya estamos viendo un giro
importante en varios indicadores de actividad, de confianza, etcétera. Pero si os fijáis, la incertidumbre va más allá de lo que es el desconocimiento de la agenda de política económica que está llevando a cabo la nueva administración americana, ¿no? Y es que al mismo tiempo están sucediendo 4 shocks sobre la economía global y sobre los principales países desarrollados que apuntan en distintas direcciones y con intensidad distinta, ¿no? Si me permitís, y hacemos todos un pequeño ejercicio de gimnástica económica por la mañana. Fijaos, por un lado tenemos un aumento de los aranceles. Aumento de aranceles te reduce actividad, te aumenta inflación. Por otro lado, tenemos una caída del precio de la energía, es el resultado del drill, baby drill. Caída de precios de la energía, baja la inflación, sube la actividad. Al mismo tiempo, tenemos anuncios, especialmente en Europa, de una política fiscal expansiva, ¿sí? Sube actividad, sube inflación. Y al mismo tiempo, tenemos un aumento de la incertidumbre, que baja actividad y baja inflación. Fijaos, son 4 shocks que cada uno de ellos empuja actividad e inflación, por resumirlo, digamos, en las 2 variables clave del escenario macro, en direcciones opuestas, ¿sí? Uno los sube los dos, el otro los baja los dos, el otro sube uno y baja el otro, y el otro baja uno y sube el otro. Entonces, hay un shock de incertidumbre y otros 3 shocks más, pero sobre todo hay una dificultad enorme por interpretar, digamos, el momento en el que nos encontramos. Y además, digamos, cada uno de estos 4 shocks tiene una intensidad distinta en cada una de las economías, ¿no? La pregunta era sobre hasta qué punto los fondos europeos, pero esto era para situarnos, hasta qué punto los fondos europeos pueden compensar esto o no. La lectura, digamos, de corto plazo es que lo están haciendo, o esta es la interpretación de los mercados y de las principales casas de análisis. Entonces, en Estados Unidos el balance de riesgos, que hasta hace poco, digamos, era positivo, se ha girado y ahora es más bien negativo, y lo estamos empezando a ver, son revisiones a la baja en crecimiento y a la alza en inflación, que es justo lo contrario de lo que estamos viendo en las principales economías europeas, ¿no? Del balance de riesgos hasta hace poco era a la baja, una economía, digamos, con atonía casi crónica y de la que no nos acabamos de fiar de que se podría recuperar, y hemos visto un giro importante en las perspectivas tanto de crecimiento como también de inflación, en este caso de inflación con confianza, digamos, de que se moderará, ¿no? Y termino, digamos, poniendo cifras más concretas, si quieres, en España. Comentaba el ministro antes de que las principales casas de análisis han revisado al alza, comentaba Banco de España al 2,8. Banco de España hacía referencia en la publicación de su escenario de previsiones que no incorporaba en su escenario el impacto, digamos, de la guerra, de las tensiones comerciales. Nosotros sí que lo hicimos y revisamos también al alza, pero hasta el 2,5%. Yo creo que la diferencia entre digamos, el escenario del Banco de España, nuestro escenario del 2,5, os da un poco una idea del impacto que a día de hoy las principales casas de análisis estamos barajando que puede tener el repunte de las tensiones comerciales actuales, que asumimos que los aranceles podrían ir entre el 10 y el 20%, pero que la incertidumbre asociada a estas tensiones no va mucho más allá de unos meses. Entonces, la erosión es de unas pocas décimas en el crecimiento. Comentaba antes Manolo su estimación del impacto de los fondos NGU hasta la fecha, ¿no? Un impacto algo superior, comentabas, a 2 puntos porcentuales. Nosotros, otra forma de ponerlo, para no hacerlo directamente comparable, es que el 25% del crecimiento acumulado desde la pandemia ha sido resultado de la ejecución de los fondos europeos. Son 2 órdenes de magnitud a día de hoy muy distintos y yo creo que hablan muy bien de la capacidad que se ha ido desarrollando a nivel europeo para dar respuesta a este tipo de shocks. Yo voy a seguir haciendo preguntas a cada uno, pero si queréis intervenir y responder a alguno de vuestros compañeros de mesa, por favor, sentidos libres de hablar y de pedir la palabra. Es cierto que el ministro ha estado explicando que la situación de la economía española es boyante, pero ¿cuál es la imagen? O sea, ¿estos fondos están ayudando a que la imagen de España sea un país más competitivo? ¿Tenemos datos del incremento de la competitividad en España, Manuel de la Rocha?
Por supuesto, sí, los fondos europeos, junto a las reformas que hemos llevado a cabo, que son parte del plan de recuperación, están teniendo un impacto importante en la mejora de la competitividad y de la productividad de nuestro país. Hay muchos indicadores, pero me centraré en 4 que creo que son relevantes. En primer lugar, un elemento fundamental de los costes para las empresas es el energético. Ahí toda la agenda verde que hemos puesto en marcha, con el despliegue de las energías renovables, que ya el año pasado supusieron más del 50% de la generación eléctrica, han permitido que el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista en el año 2024, por ejemplo, fuera en torno a 64 euros el megavatio hora, que es un 27% más bajo que el de la Unión Europea, un 40% más bajo que el de Italia, es decir, y que las renovables están fijando el precio en cada vez espectros y rangos horarios más amplios por la penetración que están teniendo. Por tanto, tenemos un primer elemento muy importante en el precio del coste energético. El segundo indicador son los datos de competitividad exterior. Y ahí al menos daré 2 datos. Uno, las enormes inversiones directas que estamos recibiendo a nuestro país y que no vendrían si no fuera un país competitivo, ¿no? Recientemente ha salido el último dato que ha publicado el ICEX de inversión directa en exterior, 37.000 millones de inversión bruta, que es un récord absoluto y que no van a un país que no es competitivo. ¿Esto en qué se refleja? Por ejemplo, exportaciones de servicios, que es un dato que últimamente está muy de moda, ya están superando los 100.000 millones. Somos competitivos y exportaciones de servicios no turísticos, quiero decir. Puedo hablar del turismo, pero el turismo tiene otros elementos. Exportaciones de bienes, 400.000 millones. Todo este elemento exterior están permitiendo elevar el superávit exterior, está ya en el 4,2%, que es una cosa bastante sorprendente, porque en el pasado, como sabéis, el balance por cuenta corriente y la capacidad de financiación era el elemento que acababa estrangulando el crecimiento de nuestra economía. Y en este caso, la competitividad exterior se está reforzando mucho. El tercer dato que me gustaría dar tiene que ver con el mercado laboral. Estamos creando empleo, por supuesto, empleo de calidad, pero vamos a ver dónde son los empleos. Los empleos en el sector TIC han crecido un 40%, es decir, ya suman 900.000 afiliados. Es decir, los empleos en esas zonas, en esas áreas, científicos, ingenieros, técnicos, están aumentando de forma exponencial. Por tanto, esto es elemento que nos permite pensar que el empleo va a ir a áreas de alto valor añadido. Otro cuarto elemento tiene que ver con la utilización de la inteligencia artificial, por ejemplo, por las empresas pymes, que está creciendo muchísimo y nos está colocando en zonas de liderazgo en Europa. Hay muchos otros indicadores que podríamos dar, pero todo esto al final se traduce en datos de productividad. La realidad es que, el ministro lo ha dicho, estamos creciendo, creando empleo y elevando la productividad por hora de nuestra economía, cosa que no se había visto en el pasado. Es más, desde el año 2019 somos, entre las grandes economías del euro, quien tiene incrementos de productividad por hora más elevados entre las economías, como digo, de las grandes economías de la Unión Europea. Esto no ocurría antes y tiene mucho que ver con la apuesta por tecnología, por reindustrialización, por ciencia, por formación y capital humano. Luego sí, España está mejorando enormemente su competitividad, está mejorando enormemente su productividad, en buena medida gracias a los fondos europeos y a las reformas que acompañan el plan de recuperación. Uno de los grandes debates que tenemos ahora en la Unión Europea es cómo se financia la respuesta a los grandes retos europeos, ¿no? Ana Mar, ¿cree que la deuda conjunta es una solución para los retos a los que se enfrenta la Unión Europea? Bueno, la deuda conjunta sería una buena solución para financiar una Europa de la defensa, y si esa es la pregunta. Yo creo que la deuda conjunta ha sido diseñada como un instrumento excepcional para tiempos críticos, ¿no? Y no ha sido fácil su aprobación para el plan Next Generation.
pero yo creo que ha sido una experiencia positiva y que la exportación de esta forma de financiación hacia otros ámbitos, como podría ser la defensa, sería lo óptimo. Lo que pasa es que vuelvo al tema de la cohesión, ¿no? No parece que haya un acuerdo de momento, no se han creado las condiciones de consenso para que esto sea así. Hay un fondo, ¿no?, que se ha anunciado, que es el nuevo fondo SAFE, que se basaría también en una fórmula de deuda conjunta, pero que dependería de unos préstamos a los Estados miembros, ¿no? No es exactamente el mismo modelo que el modelo de los fondos Next Generation, que es un modelo híbrido, ¿no?, de subvenciones y préstamos. Por lo tanto, yo diría que sería la solución óptima. Ahora estamos preparados. Equivaldría, yo desde mi punto de vista, equivaldría a pasar de la integración económica a la integración política, ¿no? Y entonces, para esto hay que vencer las inercias de algunos Estados miembros y luego desarrollar una capacidad de empatía, ¿no?, con el pueblo europeo, con la ciudadanía, para que sea percibido como legítimo. ¿Me permites que comente aquí? Yo quiero dar una visión un poquito más optimista en relación al tono que tú has dicho. Europa, con las dificultades enormes, si tú le dices hay dificultades a la hora de tomar decisiones, lograr decisiones en Europa en ámbitos como la política exterior o la defensa, que son ámbitos muy de competencia nacional, es extremadamente difícil, porque hay que poner de acuerdo a 27 países con unas historias, tradiciones y visiones del mundo muy distintas. Y, por tanto, estamos hablando de áreas que hasta ahora los avances habían sido mínimos. Es más, los tratados de la Unión Europea prohíben explícitamente la financiación de armamento. Pese a ello, y esto quizás refleja la gravedad o la relevancia del momento, lo que se está logrando es muy notorio. Es decir, que la Comisión Europea acuerde poner una facilidad de 150.000 millones de euros, es verdad que es para préstamos, para ayudar a los países, incluso incentivando a que se asuman préstamos conjuntos para la industria de la defensa, es un avance muy importante. No es suficiente, y ya lo dijo ayer el presidente en el Congreso, nosotros queremos que lleguen transferencias, porque más deuda pues, tiene la dificultad de que ya muchos países están muy endeudados, y estamos trabajando y haremos propuestas en el ámbito para que haya transferencias. El que la Comisión Europea, a su vez, con los rígidos que son y dónde vienen, acepten aplicar y activar la cláusula de escape para el gasto en defensa es otro elemento muy importante. El que el BEI, que viene también de donde viene, esté dispuesto a aumentar y flexibilizar sus inversiones, teniendo también un mandato muy claro de que no puede financiarlo, son elementos muy importantes. Que además Europa avance en un libro blanco que define las capacidades conjuntas que se necesitan. Es decir, oye, invirtamos aquí, invirtamos de forma conjunta, son elementos enormemente positivos que nosotros podemos siempre decir, no es el final, no estamos en la Unión de la Defensa, no, pero es que Europa no se construye en 2 días. Quiero decir, que yo quiero romper aquí una lanza de que Europa va avanzando a unos ritmos que para los europeos son muy acelerados en el ámbito de la seguridad y la defensa. Sí. Responde. Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo. La Unión Europea avanza, se está reorganizando e invirtiendo en su seguridad, y yo me parece muy positivo. Lo único que digo es que se está discutiendo las modalidades de cómo lo declinamos esto, ¿no? Y esto no es fácil porque efectivamente no están los tratados, es desarrollo bajo coyuntura crítica, por lo tanto, en contexto de urgencia, y aquí es donde yo digo simplemente que hay que aplicar un poco o sea, mirar, hilar fino, ¿no? Porque efectivamente las modalidades de cómo esto se va a traducir en la práctica, pues esto todavía se está discutiendo y es normal que se discuta, porque lo que nos jugamos es mucho, ¿no? Y en relación a esto otro que comentaba, ciertamente, o sea, la integración económica es una cosa,
la integración política es otra, y para tener integración política en la defensa necesitamos integración de las políticas exteriores. Y yo no sé si a día de hoy podemos decir que en la Unión Europea tenemos realmente una integración de las políticas exteriores. Hay otro debate que se repite sobre si la industria de defensa sirve como vector de generación de empleo de calidad en ámbitos como ingeniería y tecnología avanzadas. Ángel Escribano, como presidente de Indra, ¿cuál sería tu opinión? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues mi opinión se refleja justamente, por ejemplo, el Consejo General de Economistas dice que por cada euro que se invierte en defensa se retorna entre 2 y 3 euros en términos de generación de valor medido en empleo, actividad, consumo e impuestos. A todo esto podemos unir que el empleo que además se genera en el sector es un empleo de alta calidad en ámbitos de ingeniería, en tecnologías avanzadas, así como perfiles y talentos en carreras STEM, ¿no? En el caso de Indra, además de todos los programas que ya tenemos en marcha, pues se genera un empleo de alta calidad. Hay programas que van a suponer una gran oportunidad enorme para la generación de este empleo a futuro, como es la creciente creación de IndraMind, que es una plataforma pues, de inteligencia artificial diseñada para maximizar la automatización de operaciones críticas, asegurando la superioridad en operaciones, multidominio, en todos los aspectos decisivos, tanto en el sector de la defensa como en el sector público general, ¿no? con esa doble utilización de doble uso que decimos en el sector para que permita también a la parte civil y que tiene que ver con el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad. Como bien decía antes Manuel, evidentemente todo lo que ha pasado con el programa de los fondos europeos, ¿no? Pues es la clara reactivación y creación de esas nuevas oportunidades, todo lo que ha pasado con lo que hemos modernizado estos años anteriores, todas nuestras industrias, ahora vienen a valer, ¿no? y a estar ahí en una buena posición de salida para lo que se anuncia desde estos programas de la Unión Europea, ¿no? Y ahondando un poco más, que también lo ha dicho Manuel y la compañera, está claro que ponerse de acuerdo 27 países de la Unión Europea es súper difícil y más en unos términos tan concretos, ¿no? Pero creo que lo que hemos avanzado en estos últimos, yo creo que no llega ni a 2 meses, ¿no? Es mucho más que todo lo que se ha construido en los últimos años, ¿no? Y creo que de eso nos podemos sentir bastante orgullosos, ¿no? Los europeos de conseguir, ¿no? Y bueno, en el caso concreto de la compañía que yo represento, pues tenemos una amplia y relevante presencia en España, con más de 45 centros de trabajo, 10 centros de excelencia, y todo esto pues viene a colación de todo lo que ha pasado en estos últimos años y la preparación que estamos acometiendo aceleradamente para lo que viene ahora en estos siguientes años. Oriol, ya hemos hablado varias veces de la buena marcha de la economía española, pero ¿cuáles crees tú que deberían ser las pautas para seguir manteniendo este crecimiento, ¿no? Esta velocidad de crucero? Sí, yo creo que lo que es el marco, las pautas generales para que la economía siga creciendo de forma dinámica, yo creo que ahí el diagnóstico está bastante hecho y es ampliamente compartido, creo, ¿no? Tenemos, digamos, 2 grandes retos que son la recuperación del crecimiento de la productividad junto con la cohesión social, digamos esto como los 2 grandes retos, uno más de fondo, de medio plazo, el de la cohesión social, seguramente más de corto plazo, y esto sujeto a o en un marco de respeto al medio ambiente o de acuerdo a unos principios o unos valores respetuosos con, digamos, el medio ambiente y digamos, el añadido reciente de la autonomía
estratégica, ¿no? Este es el marco, y en lo que son los dos grandes retos de fondo se están haciendo avances importantes, comentaba antes Manolo o el ministro, ¿no? En lo que es productividad, los últimos años hemos visto cifras positivas. El matiz seguramente que pondría es que una parte de esto es coyuntural o cíclico, ¿no? Porque venimos de donde venimos, y se pusieron en marcha unos mecanismos durante la pandemia que han sido muy positivos, pero que cambiaron el comportamiento cíclico de la economía española. Me refiero a los ERTEs, al mantenimiento del empleo durante crisis. Esto ha cambiado por completo el comportamiento del mercado laboral y también el comportamiento, por ende, cíclico de la productividad en positivo, que hace que caiga durante las recesiones, se recupere posteriormente. O sea, una parte de esta recuperación de la productividad muy probablemente veremos que es cíclica, muy probablemente veremos que otra parte de la recuperación de la productividad es estructural. La lista, digamos, de ejemplos que nos inducen a pensar que hay un cambio de fondo importante de la economía española es larga. Yo creo que todavía es pronto para poder determinar, digamos, en qué cifras nos vamos a mover en los próximos años, ¿no? Este año, el que viene, eran muy importantes porque era, digamos, cuando esperábamos que la inversión, que en los últimos años pues ha sido el componente de la economía española que se ha mantenido más débil, pues se recuperara, y este entorno, digamos, de incertidumbre, vamos a ver qué impacto acaba teniendo, ¿no? Porque la recuperación de la inversión pues es el elemento clave para que la recuperación de la productividad fuera más allá de esta recuperación cíclica. Pero en cualquier caso nos movemos en un terreno moderadamente optimista, que yo creo que es ampliamente compartido. En el otro reto, el de la cohesión social, creo que también tenemos buenas cifras y que probablemente se van a mantener. Me refiero a la reducción significativa y sostenida de la desigualdad en España. Me refiero al aumento gradual y también sostenido de la clase media en España, y esto es especialmente significativo en un contexto global en el que vemos trayectorias precisamente opuestas en la mayoría de países desarrollados. Por tanto, hay algunos ámbitos positivos en lo que es cohesión social, pero yo creo que tenemos uno de los principales retos está en el sector inmobiliario, en la vivienda y en el acceso a la vivienda, especialmente para los colectivos más vulnerables que potencialmente podrían erosionar también la cohesión social. O sea que hay, digamos, buenas cifras por un lado y retos pendientes a corto plazo por otro lado, ¿no? Para que esto siga siendo así, hay cosas que se pueden hacer que no, digamos, requieren pocos recursos, asegurar la eficiencia de la regulación, de la administración pública, etc. Hay otros que, digamos, requieren de muchos recursos, especialmente si lo enmarcamos en este contexto de autonomía estratégica y de transición energética o climática. Y en este contexto yo creo que es especialmente importante, pues por un lado, poner el énfasis en las mejoras de la eficiencia de la administración pública, en asegurar que la regulación se adapta al nuevo contexto, no necesariamente para reducirla, sino para mejorarla. Ahí hay que ir, yo creo, con mucho cuidado, pero asegurarnos que la calidad de la regulación es siempre máxima, asegurarnos que los programas de apoyo público se llevan a cabo con la máxima eficacia, y hay todo un tema, yo creo que en lo que es evaluación de políticas públicas, que se está haciendo mucho, pero que también, digamos, sabemos que el recorrido es amplio, y el reto de fondo es mantener, digamos, el ritmo de crecimiento, porque al final esto es lo que te asegura que puedes llevar a cabo, digamos, todos estos programas, ¿no? O sea que el marco en el que te doy la respuesta yo creo que es un poco repetitivo, porque creo que es compartido, que sabemos más o menos que todos nos vemos allí, pero los retos que hay detrás son importantes, ¿no? Ya estamos terminando, nos quedan un poco más de 5 minutos. Me gustaría lanzar una pregunta a los cuatro, y si podéis responder brevemente, aunque la pregunta es complicada porque en este contexto internacional, con la política arancelaria de Estados Unidos frente a Europa, ¿cómo los fondos nos pueden ayudar a incrementar esta soberanía estratégica que estamos buscando en la Unión Europea?
Bueno, yo creo que yo ya en parte he respondido, ¿no? Los fondos ya nos están ayudando a reforzar la soberanía europea. Los PERTEs van muy dirigidos a contextos estratégicos, a sectores estratégicos, perdón, que permitan aumentar la capacidad de resiliencia de nuestra economía en el ámbito energético, en el ámbito industrial, en el ámbito tecnológico. También cohesión social y resiliencia social, información. Por tanto, todo eso es mejora de la resiliencia y de la autonomía estratégica. Yo creo que en el contexto tan difícil que venimos, del que venimos y con las noticias que vemos casi cada día y los últimos anuncios ayer mismo del presidente Trump en relación a los aranceles, nos obliga a ir un poco más allá. Por un lado, ayer lo dijo el presidente, Europa ante una guerra comercial que ni hemos querido, ni hemos buscado, ni deseamos, Europa tendrá que tener una respuesta comercial y arancelaria que tendrá que ser proporcional, rápida y unitaria, ¿no? Eso será una respuesta en el corto plazo. Pero en el medio y largo plazo, la clave para poder navegar estas aguas turbulentas internacionales y un poco lo que nos viene encima ahora con Trump, yo diría 4 cosas. 1, tenemos que abrir mercados. Mientras Trump impone tarifas, Europa tiene que seguir profundizando y acelerando la búsqueda de mercados y firma de mercados de libre comercio, como se ha hecho con México. Hay que culminar Mercosur, se está hablando con India, Indonesia, etc. En segundo lugar, hay que acelerar la agenda verde, que es un vector de competitividad importantísimo. Y aquí la Comisión Europea ha puesto la idea del Clean Industrial Deal con un fondo para tecnologías limpias que permita acelerar también todo lo que es la financiación de las energías limpias. En tercer lugar, estoy de acuerdo con Oriol en que hay que mirar de una forma clara el tema de la simplificación de las normas. Pero simplificación no significa desregulación, ¿no? Nosotros creemos que hay que simplificar y facilitar las normas sobre todo a las pymes, y esto tiene mucho más que ver para nosotros con armonización que desregulación, que nos puede llevar a épocas pretéritas, ¿no? Y aquí nosotros en España tenemos propuestas propias que está haciendo el ministro de Economía como un laboratorio de competitividad para que los países que quieran puedan avanzar en cooperaciones reforzadas en torno a, por ejemplo, la financiación de pymes o el rating de pymes. Y finalmente tenemos que mejorar la competitividad interior culminando la agenda del mercado interior, ¿no? Hay estudios recientes que han salido del Fondo Monetario y que han sido citados también recientemente por el propio Mario Draghi, que dice que si culmináramos nuestras propias reformas en áreas como la unión de inversión y ahorro, en áreas como las interconexiones energéticas, en áreas como la unión bancaria o el aceleráramos hacia el euro digital, el impacto de los aranceles de Trump podría mitigarse entre un 40 y un 100%. Es decir, el entorno exterior es difícil, el entorno exterior es duro y hay que reaccionar, pero hay una oportunidad, como ha dicho también el ministro Cuerpo, que tenemos nosotros para acelerar nuestras propias reformas, hacer nuestros deberes y mejorar nuestra propia competitividad y, por tanto, traducir esto en mejor bienestar para los ciudadanos europeos. Ana Mar, pasos para lograr la soberanía estratégica. Bueno, yo creo que se están revisando las coordenadas de la relación transatlántica, y creo que las prioridades, como ha señalado el secretario, ya están ahí, ¿no? O sea, no es algo que acabamos de poner sobre la mesa. Las prioridades establecidas en el presupuesto europeo, las prioridades establecidas en el plan Next Generation, todo esto tiende hacia la autonomía estratégica, en el bien entendido que esto es un proceso, ¿no? Vamos hacia, pero no es mañana, ¿no? Que seremos totalmente autónomos. Por lo tanto, yo creo que lo que se anuncia ahora, o sea, los pasos siguientes que serían pues, esta reindustrialización y esta apuesta por la industria de la defensa, pues es un paso más en una línea que ya viene marcada. Es verdad que se revisan las coordenadas, pero las prioridades europeas en el ámbito energético, en el ámbito digital, en el ámbito tecnológico ya están ahí desde hace
desde hace unos años, ¿no? Yo simplemente quisiera decir que el plan de recuperación, nos hemos recuperado, nos estamos transformando y somos más resilientes en el sentido que tenemos más capacidad de adaptación a las crisis, ¿no? Y esto es bueno para ir hacia más autonomía estratégica, pero es un proceso, ¿no? Por lo tanto, hay que ser realista, hay que tener una dosis, una balanza entre realismo y ambición. Gracias. Y Ángel Escribano, ¿cómo pueden los fondos dedicados a la defensa ayudar a conseguir esta soberanía tecnológica y esa soberanía estratégica? Muy bien, pues oye, yo creo que principalmente van a ayudar y van a ayudar muchísimo porque hoy no somos autónomos, tenemos una dependencia de terceros, ¿no? Y además creo que ayudarán en evitar o que esa dependencia sea mucho menor en el tema industrial. Creo que las claves no son tan difíciles, aunque es muy fácil decir una, ¿no? Que es invertir en empresas europeas. Está claro que debemos de invertir más en toda nuestra propia industria europea para ir eliminando pues, esas dependencias que tenemos. Invertir en capacidades y en tecnologías punteras, pues está claro que igual es vital, ¿no? Invertir en ellas porque nos eliminaremos esa brecha que algunos dicen que si son 10 años o 20 o 30 o para gustos, pues lo que cada uno decida, ¿no? Pero sí que es cierto que sí que podemos tener algo de brecha con otros países y que estos fondos deberán de venir muy bien para reducirlas al máximo posible, ¿no? Y luego seguir con la parte de la innovación, ¿no? Totalmente indispensable que la Unión Europea y por ende España, que es nuestro preferido en este caso, ¿no? Pues tenga la innovación en inteligencia artificial, en cuántica, en fotónica, en todas estas tecnologías que además no estamos tan lejos de tenerlas porque las tenemos, ¿no? Lo que hay que hacer es mejorarlas, ¿no? Y por ejemplo, pues sí que nuestra compañía pues está invirtiendo o liderando algunos de los programas como es en el sector espacial, pues la parte de Iris Square o la constelación que en los próximos años se lanzará de pequeños satélites en esa constelación Leo que con Startical o junto con Startical estamos desarrollando. Oriol, no sé si tú quieres decir algo sobre soberanía estratégica para cerrar ya esta mesa. ¿Cómo puede ayudarnos Europa? Sí, estaba pensando, ¿no? Porque iba oyendo a los compañeros y más, estoy plenamente de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no? Pero pensaba un poco a otro nivel en lo que Europa hace o puede hacer una diferencia en general, es en su capacidad de coordinarnos en temas compartidos, de implementar programas que nos permitan, llevados a cabo de forma común, hacerlos de forma más eficiente, financiados de forma compartida a unos, digamos, a un coste que de forma individual no tendríamos y en un marco, una regulación, unos estándares compartidos, ¿no? Esto es en lo que Europa, Bruselas, hace una diferencia y en los temas que tenemos encima de la mesa, que es el cerrar el gap tecnológico y la autonomía estratégica, tiene mucho que aportarnos, ¿no? El tema es que en el fondo el proyecto europeo es un proyecto de generación de confianza compartida y eso es algo que se genera poco a poco, ¿eh? Y la tensión que va saliendo en todas las intervenciones es que el tiempo un poco apremia, ¿no? ¿Cómo podemos acelerar este proceso de generación de confianza compartida en un momento, digamos, en el que no tenemos tiempo porque, digamos, sentimos que vamos un poco tarde? Pues además de fijarnos en todo lo que Europa nos puede aportar, yo creo que sobre todo, digamos, en ser muy autoexigentes en lo que nosotros aportamos a Europa y en cómo aplicamos todo lo que Europa en el fondo nos aporta. En el fondo, si queremos acelerar todos estos procesos de construcción europea, que hasta ahora los hemos ido haciendo un poco, digamos, gradualmente, porque la confianza se genera gradualmente, si lo queremos hacer de verdad es siendo mucho más autoexigentes todos en lo que nosotros aportamos a Europa y cómo aplicamos lo que Europa nos aporta, ¿no? Pues muchísimas gracias a los cuatro. Aquí termina esta mesa.
Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en este debate y ahora vamos a hacer una pausa para tomar un café y retomamos las jornadas a las 12:10. Repito, a las 12:10. Muchas gracias. Sí.